Muy buenas noches, mi nombre es Caterina Bombío. Hoy les voy a explicar sobre la traducción. Se sabe que las características físicas son heredadas de nuestros padres, por ejemplo la estatura, color de ojos, así como también la predisposición a padecer o a desarrollar ciertas enfermedades, a las que se denominan también como enfermedades hereditarias, como por ejemplo puede ser la diabetes, los diferentes tipos de cáncer, etc. Y esto se logra a través de la información contenida en los genes. Esta información se almacena en el cromosoma y se transmite de la célula de célula a célula mediante el mecanismo de replicación del ADN, útil para la perpetuidad de la información genética, y se expresa a través de la transcripción mediante la obtención del ARN, principalmente el ARN mensajero necesario para producir esta información para la síntesis de una proteína funcional y específica. Bueno, anteriormente les expliqué sobre la transcripción, hoy les voy a explicar sobre la traducción. Se conoce como traducción a la síntesis de proteína de acuerdo con la información genética y emplea un molde de molécula del ARN mensajero. Se llama traducción porque interpreta la información contenida del gen utilizando un código genético, a través del cual se desarrolla una lectura de la secuencia de nucleótidos contenidos en el ARN mensajero. Esta conversión de información se conoce como decodificación y se considera exactamente exacta, con un error aproximadamente de 5 por 10 a la menos 4 por residuo de aminoácidos. Rápidamente se incorpora aproximadamente a 15 aminoácidos por segundo a una temperatura de 37 grados. Este fenómeno es uno de los procesos más complejos que se realiza dentro de una célula, en el que participan numerosos factores traduccionales de manera coordinada y se consume una gran cantidad de energía, aproximadamente el 80% de forma aproximadamente el 80% en la forma de adenosín trifosfato, que es el ATP, y un 20% del GTP que la célula produce. La cadena molde en la traducción requiere para su inicio al ARN mensajero. El ARN mensajero se codifica por el código genético con una secuencia de 64 codones diferentes. El modo de lectura del ARN mensajero es igual observado a la transcripción, en lo cual tiene como inicio extremo 5' y finaliza en el extremo de 3', de tal manera que permita crecer una cadena péptica partiendo de un extremo N terminal para finalizar con un extremo C terminal. A la principal reacción de la traducción se conoce como polimeración. ¿Qué es la polimeración? La polimeración es la adición secuencial de aminoácidos.
según la información genética, uno tras otro mediante enlaces peptídicos. Aquí lo que utilizamos es el código genético. El código genético es un gen que contiene información necesaria para transcribir en un ARN mensajero, que a su vez puede expresarse como una proteína. Esa expresión se ha debido a que las instrucciones trasladadas del ADN al ARN, y en especial el ARN mensajero de las proteínas, se transmiten en forma de códigos. El ADN está formado por 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, la citosina, la guanina y la timina. De esta manera, ya que se dispone de 4 bases diferentes, se tiene 64 diferentes combinaciones de nucleótidos, donde 61 codificarán para aminoácidos y 3 combinaciones posibles para nucleótidos, es decir, 61 de los cuales codificarán para aminoácidos y 3 marcarán para terminación de la traducción, lo que permite asignar de manera adecuada un código de 3 bases, o puede decir varios, para la formación de cada uno de los 20 aminoácidos presentes de la proteína, y así poder descifrar el mensaje genético contenido en el ADN. El código genético es utilizado para sintetizar proteínas a través del proceso de traducción, donde la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero, que a su vez representa una secuencia del ADN, se lee en grupos de 3, que es la UAA, UAG y UGA. UAA, que significa, como expliqué anteriormente, la UAA, UAG y UGA son codones de terminación. Por esta razón, una característica del código genético es ser degenerado. Las características son que no es ambiguo, es redundante, es específico y continuo, es de universalidad y, como dije anteriormente, es degenerado. Debido a que los 64 codones que se conocen, 61 son utilizados para codificar a los 20 tipos diferentes de aminoácidos, y cuando un aminoácido puede ser traducido por 2 o 3, 4 y hasta 6 codones diferentes, estos tripletes son conocidos como sinónimos. Los 3 codones de terminación tienen la función de terminar a la transcripción de una secuencia nucleótica. Esto es que una vez que se ha agregado el último aminoácido que conforma la proteína en la cadena peptídica, mandan señales de paro, es decir, que se detenga el proceso. Para que dé información a la célula de que la síntesis proteica ha finalizado. Estos tripletes reciben el nombre de codones de terminación, es decir, de paro o sin sentido.
Como dije, otra característica es la universalidad, eh, ya que hace poco se considera que desde las bacterias hacia el hombre la interpretación de los codones por aminoácidos era igual que todas las células en todas las especies. Es decir, que todas leen los genes de la misma manera. Podemos decir que hoy en día se conoce que esto no es cierto, ya que se han encontrado excepciones en las mitocondrias humanas, en otros mamíferos y en ciertas bacterias. Por lo tanto, es correcto afirmar que el código genético es casi universal. Los componentes del complejo tradicional, la traducción ocurre en el citoplasma de la célula, con la formación del complejo traducional formado por tres tipos de ARN, que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El ARN mensajero es una molécula de ácido nucleico de cadena sencilla que contiene la información genética almacenada del ADN y su secuencia es complementaria a una de las cadenas del ADN, a la que se llama cadena molde. Esta presenta una disposición en los tripletes una disposición de tripletes nucleótidos en los codones. Esto es que están agrupados de 3 en 3 de manera secuencial, las cuales determinan la secuencia de aminoácido en la proteína. Dicho de otro modo, esta molécula se obtiene mediante la transcripción, en la cual secuencias específicas del ADN son copiadas al ARN mensajero, que transporta al citoplasma el mensaje contenido en el ADN a otros sitios de síntesis proteicas, o sea, los ribosomas. Las moléculas del ARN de transferencia son síntesis de enlaces pépticos. Son de pequeño tamaño, con estructura de bucles, y son los ARN encargados de transportar los aminoácidos hasta los ARN ribosomal, donde serán unidos unos a otros mediante enlaces péptidos. La enzima aminoácil ARN de transferencia es encargada de la dicha unión. En un proceso que consume ATP, los ARN de transferencia contienen una secuencia de anticodón, un triplete de bases que se hace en una secuencia un triplete de bases que se encuentra en la asa central del ARN de transferencia, en las posiciones 34, 35 y 36, que se une de manera complementaria al ARN mensajero. El ARN ribosomal es un tipo de ARN más abundante en las células y forma parte de los ribosomas, que son la estructura citoplasmática responsable de la biosíntesis proteica. El ARN ribosomal forma parte de los ribosomas, los cuales están formados por dos subunidades llamadas subunidad mayor y subunidad menor. En el proceso de traducción, el ribosoma tiene dos funciones. Permite la unión del ARN mensajero al ARN de transferencia
proporcionando los sitios donde interactúan el codón del ARN mensajero con el codón del ARN de transferencia. Además, cataliza la transferencia del aminoácido del ARN de transferencia al peptidil ARN de transferencia unido a la cadena peptídica naciente o creciente, siguiendo la secuencia de codones del ARN mensajero según las equivalencias del código genético. Bueno, en la traducción existe 3 fases, que es la iniciación, la elongación y la terminación. Para esto debemos de activar los aminoácidos mediante la acción de la enzima aminoácido del ARN de transferencia, y en el segundo para la hidrólisis de PPI a 2 ácidos fósficos inorgánicos. Y hablaré sobre la primera fase, que es la iniciación. La fase de la iniciación no solo es el reconocimiento del codón, sino que también incluye todos los procesos para formar el complejo traduccional y la forma del primer enlace péptido. El primer paso que se realiza en el inicio es la unión de la subunidad menor del ARN mensajero. El primer paso que se realiza es, como dije, la unión de la subunidad menor al ARN mensajero con la asistencia de factores de traducción llamados factores de iniciación, que se conoce como IF. Una vez unido el ribosomal del ARN mensajero a través del ARN ribosomal, el ARN mensajero iniciará a entrar al sitio P y reconocerá al codón AUG, como les expliqué que era un codón de terminación, para iniciar la traducción. La identificación del sitio P es realizada mediante la acción de los IF, que son los factores de iniciación. Solo bajo esas condiciones el ARN de transferencia puede entrar al sitio P. Los siguientes entrarán al sitio A. El ARN de transferencia transportará una metionina que nos llevará a un grupo formil. La primera etapa de la biosíntesis de proteínas, el ARN se une a la subunidad menor. A esto se asocia el aminoácido del ARN de transferencia, gracias a que el ARN tiene un anticodón y el ARN mensajero un codón. Después de que se une la subunidad ribosómica mayor, formándose un complejo ribosomal, todos estos procesos están catalizados por factores llamados factores de iniciación. El primer codón que se traduce es generalmente el AUG, que corresponde con los aminoácidos de metionina en eucariotas y formilmetionina en procariotas.
La lectura del codón siempre se hace de sentido de 5' a 3' por el anticodón, que unirá en sentido invertido, es decir, de 3' a 5'. Una vez formada esta unión, la subunidad mayor forma el complejo con la subunidad menor, con ayuda de los factores de iniciación. El siguiente fase en la traducción es la elongación. Es el crecimiento de la cadena polipéptica que implica la incorporación de nuevos aminoácidos transportados por el ARN de transferencia correspondiente y adicionados al extremo carboxiterminal de la cadena en crecimiento. En esta segunda etapa de la biosíntesis proteica requiere proteínas específicas llamadas EF. El alargamiento de polipépticos se produce de una forma cíclica, de tal manera que al final de un inicio completo y la formación de un enlace péptico, el sitio A estará libre de aminoácidos y se preparará para aceptar al ARN de transferencia entrante dictando el codón del ARN mensajero. Tenemos la última fase, que es la fase que es la terminación. La terminación se observa cuando el sitio A lee alguno de los codones de paro o tripletes sin sentido del ARN mensajero, las cuales tienen como característica no codificar ningún aminoácido. En esta fase, los factores de liberación RF imitan al ARN de transferencia y reconoce directamente al codón de terminación. Además, estos RF, factores de liberación, requieren que una molécula de GTP permita que el polipéptico recién llegado se libere de complejo traduccional y al mismo tiempo permite que se disocie la unión entre el ARN ribosomal y el ARN mensajero. La terminación de la traducción requiere de dos RF, factores clase 1, que también llamados factores de liberación específicos del codón, es RF1 y RF2 para procariotas y EFR para eucariotas. Factores de clase 2, también llamados como factores de liberación no específicos, que es el RF3 en procariotas y el ERF3 en eucariotas, que unen a los nucleótidos de la guanina. Cuando los RF se reconoce mediante el codón de paro, el centro de transferencia o de formación del enlace péptico dentro del ARN ribosomal, llamado dominio o subunidad mayor, cambia de modo catálico e hidroliza el peptil del ARN de transferencia. También podemos decir que lo que permite la liberación de la cadena péptica del ARN de transferencia, ya que
A ver, ya libre del péptico, el complejo tradicional se disocia a un factor de reciclaje del ribosoma, denominado factor de terminación, y permite que la neutralización de los ARN de los factores de liberación y del ARN de transferencia para la siguiente síntesis proteica. Una vez finalizada la síntesis de una proteína, el ARN mensajero queda libre y puede leerse de nuevo. De hecho, antes era muy frecuente que finalice la síntesis proteica, de una proteína, ya esté comenzando otra. O sea que una vez que antes de que finalice la síntesis de la proteína ya iniciaba otra, lo cual hacía que la misma molécula del ARN mensajero esté siendo utilizado por varios ribosomas de forma simultánea. Cuando esto se llega a observar, la estructura que se forma como un rosario se le llama polirribosoma o polisoma. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido toda mi explicación. Espero que hayan podido comprender. Muchas gracias.